Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana 36 minutos. El día de hoy, lunes 9 de mayo de 2011, luego de haber celebrado el día de ayer, el Día de la Madre, y el día sábado, 7 de mayo, luego pues de haber concurrido a las urnas para participar en la consulta popular entre el sí y el no. Hay mucho por comentar, más tarde estaremos escuchando parte de la intervención del alcalde de la ciudad, el abogado Jaime Nebot Sadi, en una cadena, una rueda de prensa que hizo el día de ayer. Radio Forever se enlazó para que el ciudadano guayaquileño, guayacense y el ecuatoriano en general conozca el pronunciamiento del alcalde. Más tarde estaremos pasando al aire esta intervención, junto con Carlos Alberto Vergara, quien estuvo ayer en el municipio, en la rueda de prensa. Las novedades son varias. La más grave, la gran diferencia entre el resultado errado del exit poll de Santiago Pérez, encuestador del gobierno nacional. Además, el único autorizado por el Consejo Nacional Electoral. Y además, el único autorizado a publicar información a partir de las 5 de la tarde a través de 2 canales de televisión. Los 2 canales incautados actualmente en manos del gobierno ecuatoriano. La distancia, la diferencia a favor del sí sobre el no que emitió el exit poll de Santiago Pérez era de aproximadamente 20 puntos en la votación general. Y todas las preguntas, según Santiago Pérez, habrían sido respondidas con el sí en más del 50%. 57, 58, 59, inclusive había resultados de 62, 63%. Es decir, un triunfo abrumador a favor del sí. Más tarde, el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, que paulatinamente continúa todavía reduciendo, ya a menos de 3 puntos, inclusive en algunas preguntas, centésimas. La diferencia la hemos consultado a las 7 de la mañana, 22 minutos, para tener la última información antes de emitirlo al aire, en la página web del CNE. Y allí están respondidas 9 de las 10 preguntas, porque la 8 no se puede establecer resultados a nivel nacional. El tema de los espectáculos públicos con la muerte de animales. Esa no está respondida a nivel nacional, sino por cantones. La pregunta 1, al momento mantiene una diferencia a favor de 49 para el sí y de 40 para el no. Esta se trata de la prisión preventiva, en donde la mayoría de ecuatorianos buscamos que de alguna manera se reglamente la prisión preventiva. Sin embargo, de que no soluciona el tema de la seguridad, 49% le dijeron sí, no más del 50%. La pregunta 2, 46 por el sí, 42 por el no, es decir, hay una diferencia de 4 puntos. Esta se refiere a las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. La pregunta 3, la que prohíbe que medios de comunicación, accionistas de medios de comunicación y también del sector financiero inviertan en otros sectores, tiene 45 puntos a favor por el sí y 43 a favor por el no. Apenas hay una diferencia de 2 puntos, cuando se han escrutado aproximadamente 33% de las actas a nivel nacional. A ver, corrijo, 39,1. Esta ya es la información de este momento. Es decir, se han escrutado 11.608 juntas de las 29.688 a nivel nacional. 39,10%.
hay una diferencia de 2 puntos a favor del sí. En la pregunta 4, que se refiere a la reestructuración de la función judicial, 44,8 a favor del sí y 44,2 a favor del no. Es decir, que allí hay 60 centésimas apenas de diferencia. Un poquito más de medio punto de diferencia a favor del sí, con las 39% de las juntas escrutadas. Y la tendencia es lo que hay que esperar hasta que ya se pueda escrutar un 80, un 90% y el 100%. La tendencia a reducir esa diferencia en la pregunta 4, muy importante, va aumentando o reduciéndose la diferencia. La pregunta 5, que se refiere a reducir de 9 a 5 miembros el Consejo de la Judicatura. Por el sí 45 y por el no 43, 2 puntos. La pregunta 6, aquella que se refiere a la declaración como delito del enriquecimiento privado no justificado. Por el sí 45, por el no 42, 3 puntos. La pregunta 7, que se refiere a los juegos de azar. 45 por el sí, 43 por el no, 2 puntos. Inclusive en Guayaquil, el no supera al sí. No hay datos de la pregunta 8, porque, repetimos, este tema de los animales, toros, gallos, etcétera, es una consulta de jurisdicción cantonal, no nacional. Pero la pregunta 9, aquella que se refiere a crear un consejo de regulación de contenidos y para establecer criterios de responsabilidad ulterior a comunicadores y medios de comunicación. Por el sí, 43,8 y por el no, 43,6. Es decir, apenas 20 centésimas a las 7 de la mañana y 22 minutos de hoy día, con el 39,1% de actas escrutadas. 20 centésimas le dan al sí la posibilidad de crear este organismo que controle a los medios de comunicación. Y finalmente la pregunta 10, la del IES, allí hay una diferencia de 6 puntos, 46 a favor del sí y 40 a favor del no, a nivel nacional. Es decir, la pregunta 1, que se refiere a la prisión preventiva, tiene 9 puntos, y la pregunta 10 del IES, la afiliación al IES, tiene diferencia de 6 puntos. Son las únicas que destacan realmente con una diferencia superior a un 4%, a un 3% y a centésimas, como sucede en otras. Queda allí para especular inclusive, ¿por qué Santiago Pérez se equivocó tan radicalmente? Esperemos que las explicaciones, inclusive de buena fe, se diga, es que la gente no responde la verdad cuando sale desde el recinto electoral. Pero también da motivo a pensar que en este tiempo en que las técnicas de encuesta, en que las técnicas para recabar información, para tabularla, no da para tremendo error, tremenda diferencia, aproximadamente de 17 puntos. Es increíble. El margen de error, recordemos, era de 2%. El margen de error ha sido ahora en la realidad del 17%. El margen de error es entre una encuesta hecha al azar, no al 100% del universo, sino a una muestra representativa del universo, versus los resultados reales. Se habló del 2%. Diferencia de hoy día, 17%. ¿Por qué? Sin embargo, los exit polls son importantes por 2 grandes razones. Primero, porque adelantan los resultados para evitar especulaciones posteriores en el conteo de votos. Por eso, el día sábado a las 5 de la tarde, todo el Ecuador dijo, caramba, ganó el no abrumadoramente. Por eso es necesario el exit poll, para que luego en el conteo, con algunas diferencias de 1 o 2 por el error muestral o el error de la encuesta, en fin, no haya mucha diferencia con la realidad. Y luego, porque son garantía para que no se pueda torcer la voluntad popular expresada en las urnas.
Esos son los dos grandes objetivos que tienen los exit poll. Decirle a la ciudadanía, esto es lo que has votado, y luego decirle, hay que controlar para que en el conteo coincida. Aquí es al revés, es a lo contrario. Ese exit poll lo que ha provocado es mucha especulación, es a la inversa. Primero, da pie para la especulación de por qué tan tamaño error, 17%, cuando la ciencia estadística ha avanzado tanto. Antes se tabulaba a mano, ahora se tabula todo en computadoras. Y segundo, ese exit poll no es ninguna garantía de que no se pueda torcer la voluntad popular. Al contrario, ha provocado la burla a la confianza pública y la desconfianza de lo que se pueda estar dando ya en el conteo real. Por eso es que los sujetos políticos, todos los ciudadanos, debemos estar pendientes, ojalá que los observadores internacionales también lo hagan. Importante, la voluntad popular. Y vamos a la siguiente conclusión. Si el sí gana, o en todas o en alguna de las preguntas, por un escaso margen, inclusive hasta por centésima, la voluntad popular debe ser respetada y luego llevada ya dentro de la democracia a la Constitución, en sus reformas y a las leyes. Pero sí nos deja allí una especie de insatisfacción cuando, a pesar de ser legal, no sería legítimo que el pueblo acepte una modificación a la consulta y a las leyes. Legítimo cuando el pueblo tiene voluntad. Legal, es legal. Pero la legitimidad es cuando se apoya una modificación a la Constitución o a las leyes con una mayoría realmente mayoritaria, 70, 80%. Que se aprueben las preguntas con menos del 50% de los votantes significaría, y de los válidos, mire usted, significaría que no hay un apoyo mayoritario a ninguna de las 10 preguntas, que no superan el 50% de los votos válidos inclusive. Recordemos, y esto lo dejo para que usted tenga material, amigo, amiga oyente, para analizar. La Constitución del año 1998, en el artículo 103, decía que para que el pueblo respalde con la mayoría absoluta cualquiera que sea la consulta popular, debía ser la mayoría absoluta, más del 50%, de todos los votantes, incluido el nulo y el blanco. Porque el que vota nulo y blanco no está aprobando la pregunta. La democracia lo dice así. Pero la Constitución de Montecristi del año 2008 cambió. Y solo se toma en consideración los votos válidos, sí o no. Y a pesar de eso, ninguna de las preguntas a las 7 de la mañana, 22 minutos de hoy, supera la mayoría, es decir, un 50%. Las diferencias máxima es la primera pregunta con 49 puntos, la segunda, la décima, con 46 puntos. Ninguna logra más del 50%. Queda allí entonces unas profundas reflexiones que debe hacer el presidente de la República, sus ministros, los asambleístas. Esa caída del apoyo popular a la gestión de gobierno y a las preguntas, se asume, ojalá que una mayoría haya revisado realmente la pregunta y haya respondido por preguntas, nos está diciendo que no hay una legitimidad, un apoyo más allá de lo legal, de una mayoría total de ecuatorianos a estas reformas. Vamos al corte comercial.